Amén, que el Señor os bendiga. Como siempre es un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros. Es una bendición compartir un culto más y sumarme a la bendición que está viendo sin duda y escuchando a los hermanos. Es un deleite escuchar al hermano Marchena, al hermano Málaga, cómo están siendo bendecidos. Entonces para mí es una bendición sumarme a la bendición que ya el Señor nos está regalando a todos. Bien, la semana pasada ya saben que no pude estar, tuve unos asuntos personales, y entonces no pude estar en el programa de la noche el domingo, pero hoy pues gracias a Dios el Señor nos permite colaborar con todos ustedes e intentar compartir, escudriñar un poquito más las escrituras dentro de la luz que la palabra nos puede permitir. Saben ustedes que siempre me voy a aproximar a lo que el texto bíblico dice. Nunca, evidentemente, voy a sacar ni a decir ninguna conclusión personal que no esté dogmatizada en la Biblia, porque entonces sería dar una interpretación mía, pero siempre al margen de la Biblia, y eso no edificaría, podría confundir. Por lo tanto, todo lo que pueda exponer será lo que yo entiendo que la iluminación de su palabra puede llegar a nosotros con los textos bíblicos. Y saben que a veces también, casi siempre usamos en algunas palabras, en algunos textos, el idioma original, que es una herramienta de interpretación que uso prácticamente a diario para poder escudriñar en perfección o dentro de la capacitación que Dios nos permite ciertos textos y ciertas palabras para poder llegar a una conclusión más clara a la luz bíblica. El tema a tratar, seguimos en esa línea escatológica que estamos teniendo estas últimas semanas. Quiero concluir lo que es, exceptuando algún programa que hemos hecho por el medio, hemos hablado de cristología y hemos hablado de- del calvinismo y estuvimos hablando así salteadamente, pero dentro del tema que hemos hablado hemos llevado una línea escatológica, porque cuando uno toma la responsabilidad, porque para mí es una responsabilidad, es un privilegio que me inviten, es un privilegio que esté con ustedes compartiendo. Para mí, ¿cómo no va a ser un privilegio que estén ustedes atendiendo y escuchando juntamente conmigo lo que comparto? Para mí es una bendición como siervo, pero es una responsabilidad. Entonces, no hemos tratado temas teológicos, pero me he ceñido a escatología. Evidentemente, he resumido muchos puntos, pero he intentado dar diferentes palos que entran dentro de la escatología. Hoy es uno de ellos. Hoy quiero hablar del tribunal de Cristo, uno de los eventos que asocia o que tiene intimidad solamente entre Cristo y la Iglesia una vez sea arrebatada. Pero lo voy a hacer hoy de diferente manera, ahora lo explico. Y este será prácticamente el último punto escatológico. Las semanas que vienen, si Dios quiere y Dios lo sigue permitiendo, pues entonces tocaremos otros apartados teológicos de otras doctrinas que no sea escatología. Creo que la escatología hemos tocado varios palos y lo más necesario y lo más entendible creo que han quedado los programas grabados. A lo mejor no lo hemos hecho en su orden escatológico, pero sí más o menos coge un grosor lo que es el grupo o el tema o la doctrina escatológica. Bien, dicho esto, hoy quiero terminar lo que es el ciclo escatológico con el tribunal de Cristo, porque es algo que aunque es del futuro, pero tiene que ver con nuestro presente. Quiero que entiendan conmigo, quitar los conceptos que voy a explicar. Hoy lo voy a hacer de una manera diferente. Es cierto que es un tema doctrinal, pero voy a dejar volar un poco la imaginación, yo os lo explicaré, para poder entender más cercanamente lo que quiero transmitiros con el texto y vivir de una manera cercana ahora, ahí donde estamos cada uno en su mente, pero vivir de una manera cercana como si estuviésemos delante del tribunal de Cristo, ante Cristo, y entendiendo lo que se va a juzgar o lo que se te va a demandar en ese lugar. Por lo tanto, hoy lo voy a hacer diferente. Yo, si tengo algún error o no me entienden, como siempre, luego me preguntan con tranquilidad, que yo, si estoy en mi capacidad, pues yo respondo. Pero lo voy a hacer de una manera que podamos acercarnos más, que no solamente quede en un conocimiento intelectual, sino que este conocimiento bíblico lo llevemos a un conocimiento vivencial, que lo podamos hacer experiencia personal en nuestra vida. De eso se trata toda doctrina. Por esto no quiero dejarlo solamente como un tema teológico y que quede para tu conocimiento. No, yo quiero que eso lo traigas a tu experiencia divina.
a tu experiencia personal, perdonen. Porque como tú vivas una vez de entender esto que yo te voy a decir, que va a ser breve, que no va a ser un tema muy extenso, pero va a ser necesario. Cuando lo entendamos y lo comamos esta noche juntos, vamos a entender en nuestra vida y en nuestras iglesias cómo debemos de vivir, porque conforme acá vivamos y conforme acá empecemos a desarrollar lo que el Señor nos pide, así vamos a recoger galardones o se nos va a restar galardones en el tribunal de Cristo. Por eso lo considero necesario hablarlo y llegarlo a la manera que hoy lo quiero lanzar. Pero vamos a abrir y vamos a analizar primero un par de textos, como siempre suelo hacer, como es tema doctrinal, aunque lo voy a hacer aplicativo, pero evidentemente tendremos que analizar alguna palabra en su idioma y tenemos que dejar texto base para que cada uno en su casa pueda extender el tema y hacerlo más amplio a nivel de estudio personal. Entonces vamos a hablar el segundo evento en el cielo en relación con Cristo a la iglesia. Saben ustedes que yo menciono 3 eventos en el cielo, aunque los demás hombres estudiados, teólogos, no lo mencionan, no lo consideran el primero. Yo lo asocio y lo considero que el primer evento cuando la iglesia sea arrebatada es que la iglesia será presentada en su gloria. Ya hablaremos de ese tema más en desarrollo, pero si tuvo una presentación en su gloria antes de llegar al tribunal de Cristo y por consiguiente a las bodas del Cordero. Pero hoy vamos a hablar solamente del tribunal de Cristo. Vamos a leer uno de los textos llave. Cuando hablo de textos llave son de los textos que dan base al análisis de este apartado doctrinal escatológico. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y vamos a analizar aquí una palabra también que está incluida, porque también se repite en el siguiente texto, pero se van a dar cuenta que la raíz del griego, que el griego bíblico no tiene nada que ver en las dos palabras, aunque en el castellano se repitan. Y eso es lo que estas pequeñas luces que el Señor nos presta, vamos a intentar visualizarlas todos. Dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, subrayamos esta palabra, observa bien el término, necesario, que todos nosotros, aquí vemos como Pablo se cuenta y está hablando evidentemente a la iglesia, porque es necesario que todos nosotros, Pablo se incluye dentro del texto. Ahora noten la palabra siguiente en el texto, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra malo la vamos a subrayar y luego más adelante la vamos a analizar. Pero ahora vamos a retroceder en el texto. Dice, comparezcamos, y vamos a analizar esta palabra aquí en este texto. Luego vamos a leer otro texto que es paralelo a este, que da el grosor del tribunal de Cristo. La palabra comparezcamos así, tal cual aparece en el manuscrito, viene del texto griego o se traduce del griego bíblico, del griego koiné, farenotenai. Y farenotenai, así no lo vas a encontrar en un diccionario de griego bíblico o en un diccionario teológico bíblico en el idioma original. Esa palabra sí no la vas a encontrar. Tienes que ir al lema, como aparece en el lema, como aparecen en los diccionarios. O sea que fanerotenai, esta palabra, así como está traducida y declinada en el texto, que traduce comparezcamos, viene del lema fanero, y esta sí la vas a encontrar en un diccionario. Si tú ahora quieres analizar o encontrar esta palabra al margen del sentido del texto, tienes que buscar esta palabra, siempre tienes que buscar el lema, no como aparece en el manuscrito que viene declinada en sus casos, sino el lema para poder tener una idea de lo que significa esa palabra, pero siempre tienes que entender el texto y el sentido del texto para aplicar ese contexto. Entonces, esta palabra, fanerotenai, que viene del lema fanero, el sentido aquí en este texto, intrínsecamente hablando, es el de presentarse a uno mismo formalmente como ante una autoridad. Pero quiero que noten este detalle teológico. De las 50 veces solamente aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, no comparezcamos en castellano, sino fanerotenai en el griego. Aparece solamente 50 veces en el Nuevo Testamento, pero fíjense qué casualidad, aunque no hay casualidades en su palabra, que solamente esta vez, una sola vez, la que aparece en este texto, aparece con este sentido y con este significado.
presentarse a uno mismo formalmente como ante una autoridad. Solo aquí aparece esta palabra con este sentido. Quiero también que subrayen la palabra malo para luego analizarla. Pero vamos a leer también para que ahora se den cuenta de la importancia de entender por lo menos un poquito el idioma original a la hora de buscar y analizar teología. Romanos 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se han fijado, amigos que me escucháis en esta noche? Tanto en Romanos 14:10 como en 2 de Corintios 5:10 incluye en el castellano la misma palabra. Comparezcamos, compareceremos. Es la misma palabra en el castellano. Pero en el texto de arriba de 2 de Corintios es phanerotenai, que significa, el sentido en este texto una sola vez aparece, es presentarse a uno mismo formalmente como ante una autoridad. Y la palabra en Romanos 14:10 de compareceremos es parastesometa, parastesometa, y viene del lema, para que la puedas encontrar en el diccionario, paristemi. Esa es la palabra que tú tienes que buscar en el diccionario para dar el sentido en este texto de lo que significa en este texto. ¿Se han fijado que son dos raíces totalmente diferentes en el idioma griego bíblico? En el castellano lo leemos igual, pero en el idioma original es diferente. ¿Y qué sentido adquiere aquí en Romanos 14:10? El sentido es estar presente en una posición de pie. Ese es el sentido en este texto, y solamente aparece en este texto. Por lo tanto, vemos la profundidad a la hora de analizarlo. Ahora, el verso 12 de Romanos 14 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Habla en un sentido individual, aunque dice que todos nosotros compareceremos, estaremos de pie, es decir, toda la iglesia será un juicio donde toda la iglesia participe una vez que sea arrebatada, pero cuando habla de dar cuenta entre sí, habla de una individualidad, de un comparecer individual con Cristo, a quien tú y yo tenemos que dar cuentas. ¿De qué? Ahora vamos a intentar desglosarlo, pero de la manera que yo os he dicho, dejando volar un poco la imaginación para poder entenderlo. Por lo tanto, una vez que la iglesia sea arrebatada, se van a dar, como he dicho, ciertos acontecimientos en relación con Cristo y con la iglesia. La iglesia es arrebatada, primero la iglesia es presentada en su gloria, segundo el tribunal de Cristo. Pero vamos a analizar esta palabra, porque también esta palabra tribunal en el griego tiene dos significados diferentes. Y es necesario, ya que estamos hablando asuntos de teología, necesario tocar estas bases. Una de las palabras que analiza la palabra tribunal en el griego bíblico, una de ellas es criterium. ¿Y qué es la palabra criterium? ¿Qué significado? ¿Qué sentido tiene? Se dice de un tribunal, pongan atención por favor, se dice de un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar culpables, para que haya una condenación. Y este término es el que se le adjudica directamente al juicio del gran trono blanco al final de los tiempos, con todas sus características y con todos sus valores. Por lo tanto, esta palabra se aplica o da el sentido de un juicio para condenar. Y no se le aplica al tribunal de Cristo, sino al juicio del trono blanco. Ahí se le aplica la palabra criterium. Entonces, ¿cuál es la otra palabra y la que sí aplicamos al tribunal o que se traduce como tribunal? Es la palabra que se llama vimá o vemá, entre una i y una a se pronuncia. Y se dice de un tribunal donde se dará lugar a un juicio, pero en este caso ya no para buscar pecaminosidad o condenación o culpables, sino para buscar, presten atención, la dignidad o la indignidad de los que van a recibir galardones o no. Por lo tanto, el bimá de Cristo es un tribunal para galardonar, no para condenar. Yo creo que hasta aquí esto lo entendemos prácticamente todos, pero sí dejar pequeños apuntes teológicos para poder tenerlo para consulta en un futuro. Por lo tanto, todos los que se presentan ante el tribunal de Cristo
evidentemente, que es la Iglesia, van a ser juzgados, pero entendemos que no para condenar, sino para galardonar. En otras palabras, como dice el sentido de la palabra bimá, para ver la dignidad o indignidad, que aquí es donde se implica. Recuerdan que hace unos minutos he dicho que subrayaran el término malo que expresa Pablo. Aquí es donde vamos a analizar el término malo en relación con dignidad o indignidad y no con pecaminosidad. Porque el texto decía dar cuentas de las cosas buenas o malas que hicimos. ¿Quiénes? Nosotros. Todos nosotros que formamos el compendio eclesial. Pero la palabra aquí, el término malo aquí en este texto, no es el término cacos o poneras. El término cacos o el término poneras es malo, pero en cuanto a pecaminosidad. Se traduce por malo también, pero en cuanto a pecaminosidad. Y no es el caso en el texto. El término que aparece aquí, malo, es la palabra griega phailo. Y este término indica malo, pero no en cuanto a pecaminosidad, sino en cuanto a inutilidad. O sea, que vamos a dar cuenta al Señor por lo inútil que fui. Pero no inútil como persona, sino inútil en la acción, en las obras, en la formación, en lo que yo he hecho. Por las acciones que yo he hecho, por las cosas que yo he hecho. Ese es el término phailo que se asocia a malo en este texto, que habla en relación con la inutilidad o con la utilidad. Es decir, con lo útil o con lo inútil que fui yo en relación a lo que he hecho en el trabajo del Señor. Amén. Examinando estos puntos, surge la pregunta, vamos a analizar esta pregunta y lo voy a hacer ya a mi manera. ¿Cuál es la base del bimá de Cristo? Pero cuando hago la pregunta, ¿cuál es la base del bimá de Cristo? Me refiero, ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Y qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Bien, aquí a lo mejor quizás voy a explicar de una manera, os voy a decir algo que a lo mejor posiblemente no se ha predicado o quizás no se ha tocado en ese tema y se ha dejado como un evento futuro para la Iglesia y ya está. Pero yo al principio he dicho que entendiendo esta revelación, esta iluminación, discúlpenme, esta iluminación de su palabra, podemos entender en nuestro presente cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. A modo personal, el Señor en su momento, en su tiempo, cuando Dios me dio esta pequeña luz, en este sentido, en relación con el bimá de Cristo para mi persona, yo lloré, créanmelo, palabra de honor que lloré diciendo, Dios mío, ¿cómo no me has iluminado esto antes? Porque hubiera obrado en ciertas áreas que yo sé, hubiera obrado de otra manera, hubiera restituido quizás el daño que hice cuando cometí aquel error. Y hubiera vivido de otra manera, desarrollando mejor el tiempo para que el Señor implicara o para que el Señor trabajara con su tiempo en mi tiempo, que luego os lo explico. Pero vamos a intentar desarrollar esto y luego vamos a dejar volar la imaginación para que me entiendan a dónde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Hay 4 puntos que aunque yo a lo mejor los mezcle al explicarlos, pero se van a dar cuentas ustedes. Pero sí voy a poner 4 puntos para que el que quiera hacer un bosquejo y tenerlo como bosquejo a nivel de mensaje personal, porque yo esto lo uso como mensaje personal, lo puedas desarrollar luego tú a tu manera y con tus palabras. Primero, lo que se va a tener en cuenta en el juicio es lo indigno o lo inútil que fui por causa del pecado que hice. Segundo, se va a juzgar, o se te va a reclamar, o se te va a demandar los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Tercero, se van a juzgar las obras que hiciste que Dios no te mandó hacer, y se van a juzgar lo que no hiciste que Él te mandó hacer. Vuelvo a repetir los puntos que voy a intentar desarrollar de una manera diferente. Primero, se va a tomar en cuenta en el juicio es lo inútil que fui por causa del pecado que hice.
Segundo, se va a tomar en cuenta o se va a juzgar los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hice. Tercero, se va a juzgar las obras que hice que Él no me mandó a hacer. Y se va a juzgar lo que yo no hice que Él me mandó a hacer. Voy a intentar desarrollarlo, pero antes deciros de corazón a corazón que el no entender estas cosas es vivir en la vagancia en la iglesia. Es vivir sin propósito. El no entender estas cosas es lo que te lleva a ser pasivo en la iglesia, a ser inactivo. Fíjense, en la iglesia tenemos el tipo de gente, en nuestras iglesias tenemos el tipo de gente que hacen que las cosas sucedan. Tenemos el tipo de gente que ven cómo las cosas suceden, pero también tenemos el tipo de gente que ni siquiera se dan cuenta cuando las cosas suceden. Ponemos el ejemplo del torero. El torero que le corta la oreja al toro es aquel que hace que las cosas sucedan. Los que están en la grada, que están aplaudiendo, bien, amén, qué bien, bien, bien. Esos son los que están viendo cómo las cosas suceden, pero hay alguno por ahí despistado que se da la vuelta y mira y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esos son los que a veces ni se dan cuenta que las cosas están pasando. Y hoy necesitamos en nuestras iglesias, entendiendo este principio bíblico, gente que hagan que las cosas sucedan, que colaboren, que trabajen en la obra del Señor y estén dentro de la voluntad de Dios. Ahora la pregunta surge, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Sin descifrar muchos misterios, sin abrir muchos paréntesis, vamos a la palabra donde Él dice, mi voluntad es vuestra santificación. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver en el proceso de santificación en nuestro presente como iglesia, eso tiene que ver con la voluntad de Dios, no con su obra, sino con su voluntad, que son dos cosas diferentes que vamos a analizar después. Por lo tanto, vamos a entrar en detalle. El que te va a juzgar primero, el que va a juzgar a la iglesia es Jesús. Quiero que noten esto bien, porque quien hoy es tu abogado, mañana será tu juez. Y ahora digo yo, ¿qué justificación vas a tener ante el juez que hoy es tu abogado y te conoce perfectamente? Que sabe cuántas veces le has ido llorando para que te perdone, que sabes cuántas veces has ido donde él para... Si él ya te conoce perfectamente, ¿qué justificación vas a tener cuando te pida cuenta del trabajo que tú has hecho, sabiendo tú la intención que no era correcta? La Biblia habla de que dice que su mirada es como llama de fuego que penetra hasta lo más profundo del corazón. Por lo tanto, él discierne las intenciones de cómo fue hecha la labor de la obra. La Biblia dice, Pablo dice, que daremos cuentas de sí cada uno, o sea, como he dicho al principio, individualmente. Pero lo voy a narrar de esta manera, ¿vale? Lo voy a narrar a mi manera, lo voy a narrar de esta manera para hacerlo más entendible. Quiero que me entiendan cómo lo voy a narrar. Si alguno está entrando ahora y me ve narrarlo así, dirá, este está contando, yo qué sé lo que está contando. Pero bueno, quiero que vengan desde atrás para que lo entiendan. Vamos a suponer primero, ¿vale? Vamos a suponer que yo he estado o yo estuve 3 años descarriado, porque voy a hablar de mi persona. Voy a ponerme yo como ejemplo. Vamos a imaginar que yo estuve 3 años descarriado en mi vida cristiana, que va desde los 12 años que recibí al Señor hasta la edad presente que tengo 40 años. En ese tránsito, en ese tramo, antes de ser ministerio, evidentemente, he estado 3 años descarriado, 3 años que me fui al pecado. Luego me reconcilié y hasta el día de hoy, pues estoy presente. Vamos a suponer, yo nunca me he descarriado, gracias a Dios, pero vamos a suponer que he estado 3 años. Y ahora vamos a imaginarnos, voy a darle un poquito a la imaginación, quiero que me sigan, por favor. Estaré ante el tribunal, sonará con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, seremos transformados, subiremos al cielo, seremos presentados en su gloria y luego entramos en el tribunal toda la iglesia junta, pero toca mi lugar. Estaré en el tribunal de Cristo. Jesús me va a llamar, Israel. Yo me presento frente al Señor, sí Señor. Israel Jiménez, sí Señor. Número de DNI tal, 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 nombre tal, hijo de tal, de fulano de tal, sí Señor. ¿Naciste el 8 del 6 del 80? Sí Señor. ¿Siervo activo en mi obra? Sí Señor. Y de repente, amigos míos, se enciende un plasma, como de estos de cine grande. ¿Vale? Uso este lenguaje para hacerlo más cercano, ¿vale? Imagínense, para que me puedan entender. No tengo otra forma de hablar ni de usar este ejemplo para concienciarnos hoy de lo que estamos hablando del futuro. Se pone un plasma de estos de cine, de estos grandes, y empieza la pantalla a correr. Y ahí se empieza a ver. Ahí dice que te convertiste el 18 del 5 del año 92. Sí, señor.
¿Empezaste los estudios bíblicos a la edad de 13 años? Sí, Señor. ¿Te bautizó fulano de tal? Sí, Señor. Y ahora de repente, amigos míos, de pronto se pone la pantalla en negro. Y yo le digo al Señor, ¿qué pasa, Señor? Y Él me dice, ¿sabes por qué se para la pantalla? ¿Sabes por qué está en negro? Pues no lo sé. Porque ahí me dice que tú estuviste 3 años descarriado. Noten bien y pongan oído espiritual, porque aquí de esta manera voy a narrar los eventos que os he contado, para hacerlos más cercanos, ¿vale? Me dice que estuviste 3 años descarriado. Y ahora me dice Jesús, yo quiero que me des cuentas por los 3 años que estuviste en el pecado. Ahora yo me asusto. No entiendo, Jesús. Le digo, no entiendo. Que si la Biblia dice que abogado tenemos, que es Jesucristo, que eres tú, y que la sangre de Cristo sea la tuya, me limpia de todo pecado, no entiendo qué está pasando, Jesús. Si ya me perdonaste, ¿por qué me pides cuentas ahora? Y Jesús me dice, amigos míos, yo no te estoy pidiendo, pongan atención a cómo lo explico, yo no te estoy pidiendo que me des cuentas por los pecados que cometiste en los 3 años. Eso no, eso yo te lo perdoné. Yo te estoy pidiendo que me des cuenta por los 3 años que estuviste en el pecado. Porque el pecado yo te lo perdoné, pero el tiempo que estuviste en el pecado yo no lo puedo pasar por alto. Tú sabes, Israel, lo que yo pude hacer contigo en esos 3 años. ¿Tú sabes las almas que se podían haber convertido y no se convirtieron por tu mal testimonio? Fíjense ahora, hermanos que me estés escuchando, ¿no dice Pablo en Hebreos 12:5 que tengamos cuidado de nuestro testimonio ante los que nos ven y nos oyen? No vaya a ser que brote una raíz de amargura en ellos y dejen de conocer la verdad. Por lo tanto, lo que yo no pude haber alcanzado Israel en ese tiempo, me dice el Señor. Ahora voy a hacer una pausa aquí, porque quiero analizar la palabra tiempo, el tiempo que nosotros perdemos cuando nos descarriamos o cuando no vivimos la vida cristiana como debiéramos. Por eso he dicho que este tema, aunque es escatológico, lo voy a hacer práctico ahora para ti, para que tomes conciencia de tu vida cristiana y entiendas lo que va a acontecer. El término tiempo, que quiero analizarlo, tiene dos significados en el griego. Creo que la mayoría lo sabe. Cronos y kairos. Bien, pero ahora vamos al grueso de las palabras. Vamos a entender el significado de estas palabras y cómo se aplican en el texto bíblico. La primera, cronos, que ustedes saben, es de donde deriva el término cronómetro, cronología. El cronos, subrayen o apunten, es el tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenas, quintenas, milenios y en siglos. Ese es el cronos, el tiempo de los hombres. Pero el kairos, noten, atención, es un momento específico y oportuno, pero ajustado a la voluntad de Dios. Es decir, lo voy a desarrollar más profundamente. El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Así van a entender mejor lo que el Señor me está pidiendo. Estamos imaginándonos que ya estoy presente en el tribunal, para entender el tiempo que he perdido. El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Ahora escuchen con atención porque lo voy a definir más profundamente. Es cuando Dios decide hacer algo ajustado a su voluntad, con su designio. Y Dios decide hacer eso, pero ¿dónde lo decide hacer? En el cronos de los hombres, en el tiempo de los hombres. Ahora, doy una pausa, ahora seguimos, vamos a seguir dándole a la imaginación de mi encuentro con Jesús en el tribunal. Y Él me sigue diciendo, Israel, tú te jactas de mi kairos, pero mientras tú no administres bien el cronos, yo nunca podré desarrollar mi kairos en ti. ¿Sabías que los 3 años que estuviste en el pecado te sacaron de mi voluntad?
y te sacaron de la disposición que yo tenía de usarte en mi kairos dentro de tu cronos. Pero como fuiste un mal administrador del cronos, yo no puedo desarrollar en ti mi kairos. O sea, amigos que me estéis escuchando, no hay tiempo para perder el tiempo en este presente. No hay tiempo para la mentira, no hay tiempo para el engaño, no hay tiempo para la envidia dentro de la iglesia. Amigos míos que me escucháis. Por lo tanto, seguimos en la historia que os estoy narrando para poder introducir el tema que es complicado. Esos 3 años que estuve fuera del propósito de Dios, me restan galardones. Yo cuando Dios me reveló esta iluminación, yo lloré, porque hay a veces, tantas veces, que perdemos el tiempo, que no damos el testimonio que tenemos que dar. Y eso nos resta, tenemos que dar cuentas de eso de nuestra vida cristiana en el tribunal de Cristo. No implica salvación, claro que no, lo he dicho. Implica recompensa, galardón o corona, llámalo de las dos formas son viables dentro del tema bíblico. Vamos a profundizar en otro punto y vamos a seguir en la historia, porque también daremos cuentas, quiero que esto lo noten bien, porque esto es muy necesario en nuestros días, y que la iglesia tome luz de esto. Daremos cuentas de los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que tú hiciste. Lo vuelvo a decir, una vez que estemos con Él en el tribunal, vamos a dar cuentas de esos daños que no restituimos aquí en la tierra y que se dieron por el pecado, por causa del pecado que tú hiciste, que sí se te perdonó el pecado, pero queda una causa que tú tienes que restituir en la tierra. Zaqueo lo entendió bien. Zaqueo le dijo al Señor: Señor, yo le regresaré 4 veces lo que le quité a la gente. Jesús lo entendió, dijo: oh, este hombre ha entendido lo que es la salvación. Esa es la ley de la restitución, amigos míos. Por eso yo no puedo entender cómo en la iglesia, habiendo gente lavada con su sangre, y son de la iglesia, porque están con nosotros en la iglesia, cómo hay gente que puede hacer daño y hasta premeditan con alevosía, cómo pueden tener odio, son vengativos, celosos dentro de la iglesia. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que de todo esto se dará cuenta ante Dios, ante Jesús, mejor dicho, en el tribunal? La gente que no se convirtió al Señor por tu testimonio se dará cuenta de eso, porque lo que el Señor borra es el pecado, pero los daños los tienes que restituir tú. Imagínate que yo ahora a Jesús, yo soy un pobrecico y yo le digo: Jesús, mira, necesito 6.000 euros. Válgame, mañana me haces una transferencia, amigo mío, que los necesito. Y va el Jesús, como él tiene, y si no tiene, pues que el Señor le bendiga para que tenga más y así me pueda prestar mañana. Me deja 6.000 euros. Y yo, pues me he descarriado y me he llevado los 6.000 euros. Pues imagínense, los he intentado disfrutar dentro del mundo. Pero ha llegado un momento, he tomado conciencia, me he arrepentido de verdad y de la buena, el Señor me ha perdonado. Vengo a los pies del Señor, arrepentido, con ese metanoia, ese cambio de mentalidad. Y yo voy donde el Jesús y le digo: amigo, mira, Dios me ha perdonado, yo me he arrepentido. Necesito que tú me perdones, es que necesito tu perdón, amigo mío. Y él me dice: te perdono, de verdad que te perdono, dame un abrazo. Y me pega un abrazo. De esto es de verdad, de esto es de verdad, no de esto es fingido, no, de esto es de verdad. Y me perdona el Jesús, pero me dice a continuación: yo te perdono, pero devuélveme los 6.000 euros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia, perdona el pecado, pero no restituye las deudas. O sea, yo tengo que restituir el daño que he hecho. Pongo este ejemplo para no entrar en puntos delicados. ¿Cuántas veces el pecado que yo he hecho, que me arrepentí, que el Señor me perdonó? Quiero que noten, porque lo tengo que predicar así, este tema. Tengo que ser este tema teológico, lo tengo que hacer, lo tengo que predicar, más que enseñar, para poder entender y tomar conciencia. ¿Cuántas veces mi pecado que yo he cometido, que yo no soy un santo, que yo he cometido un pecado, cuando es un pecado personal, cuando es un pecado que los daños me los provoco yo mismo, vaya, me los estoy provocando yo mismo, en el momento que yo tomo conciencia y me arrepiento y Dios me perdona, yo soy el responsable de curarme a mí mismo, en ese sentido y en las áreas que yo he creado deficiencias en mi persona.
Pero esos años, esos daños, esos pecados que cometemos, que a veces hemos cometido en un pasado, que nos arrepentimos y nos avergonzamos y Dios nos perdonó, pero que quedaron dañadas segundas y terceras y cuartas personas, y que quedaron con un daño, y que yo nunca restituí en la tierra, que tengo el derecho y la obligación de restituirlo en la tierra, ya sea económicamente, moralmente, con amor, con misericordia, con perdón, y no lo ha hecho. Simplemente me he arrepentido, Dios me ha perdonado, pero cuando esté presente en el tribunal de Cristo, todos esos daños que no restituí en la tierra me van a restar galardones, amigos míos. Y quiero que lo apliques y lo guardes en tu corazón, esto que hoy te estoy diciendo. Por si alguna vez cometemos un error, una torpeza y dañamos a terceras personas, que podamos restituirlo aquí dentro de nuestra posibilidad, para no rendirle cuentas al Señor y que nos reste galardones en el reino de los cielos. Amén. Yo sé que es un tema delicado, pero es un tema necesario. Voy a desarrollar otro punto, siguiendo en esta imaginación que estamos lanzando acerca de mi presentación ante el tribunal de Cristo. Porque también en el tribunal de Cristo voy a unir los dos últimos puntos finales. Le vas a dar cuentas a Dios por lo que hiciste que Él no te mandó hacer y por lo que no hiciste que Él te mandó hacer. Cuando estés delante de la presencia del Señor, Él te va a decir: dame cuentas de lo que te mandé hacer. Te voy a decir algo, ¿sabes una cosa, amigo que me escuchas? Nadie es culpable de tus fracasos, solamente tú. Por eso tú tienes que dar cuentas a Dios. Pero vamos a volver a la pantalla, esa pantalla mágica que me he imaginado. Estoy yo presente ante el tribunal y vamos a esa pantalla, vamos a ese lugar para que puedan entenderlo de esta manera juntamente conmigo. Me dice Jesús: dame cuentas de lo que te mandé a hacer. Me voy a inventar ahora, ¿vale? Para que el que esté escuchando o el que haya entrado ahora, me voy a inventar un supercurrículum, ¿vale? Me lo voy a inventar, evidentemente. Yo no tengo nada de eso, pero yo me lo tengo que inventar. ¿Para qué? Para engrandecer más el tema, para hacer la comparación que quiero hacer al final más fácil y puedan entender el valor intrínseco dentro del tema. Me voy a inventar, por lo tanto, un currículum, ¿vale? Asociado a mi persona. Se enciende la pantalla de nuevo. Y ahora fíjense, ahora me pide, dame cuentas, y ahora yo empiezo a darle cuentas. Se enciende la pantalla, os voy a dar mi falso currículum, ¿vale? Un supercurrículum que me acabo de inventar. A ver, fundé centro de rehabilitación para los niños de la calle, para los alcohólicos. Mira, señor, yo fundé institutos bíblicos, escribí 15 libros, hice campañas internacionales. En mi campaña se convirtieron 10 millones de almas. Ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron. Señor, mira la Universidad Teológica. Y el Señor me para, me dice, para. Y me dice el Señor: sí. Eso fue lo que tú hiciste. Pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Pongan oído a presto, por favor, a esta conversación que tengo con Cristo. Imaginaria, pero que va a ser real, de otra manera. Sí, me para. Yo le estoy presentando un supercurrículum de lo que yo he hecho en la tierra. Y el Señor me dice: sí, vale, párate un momento, Israel. Eso fue lo que tú hiciste. Pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Yo, pues imagínense. ¿Cómo? Le pregunto yo, pero no entiendo, ¿cómo? Y él me vuelve a decir que eso fue lo que tú hiciste, Isra. Pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Y digo yo, pero Señor, pero ¿y eso no es tu obra? Y ahora él me responde: bien dijiste, estuviste 20 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Agárrate a esa, qué fuerte. Estuviste 20 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. ¿Sabes una cosa, hermano? Aunque suene un poquito fuerte, aunque suene fuerte, ¿sabes que aún haciendo cosas buenas puedes desagradar a Dios? Porque si lo bueno que estás haciendo no fue lo que Dios te mandó a hacer, eso para Dios no cuenta. Porque bien propusiste en tu corazón templo para mí, y tu motivo es muy correcto, pero no te toca a ti hacerlo, deja que lo haga Salomón. Si David hubiera hecho el templo, hubiese pecado, y su motivo era bueno. Amén.
Por lo tanto, me vuelve a decir el Señor en esta conversación imaginaria, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Y ahora fíjense, empieza a reflejarse en la pantalla algo que el Señor me quiere mostrar que Él me dijo que hiciese. Y me dice el Señor, mira, fíjate en la pantalla. ¿Ves ese matrimonio que no era de tu círculo social? ¿Que no vestía como los demás? ¿Que no tenía el poder económico que teníais todos? Y habiendo escuchado la palabra, entraron a la iglesia, pero como no vieron cariño y atención de tu parte, se marcharon. Eso es lo que yo quería que hicieses, que trabajases con ese matrimonio. Esa era mi voluntad. Y ahora yo, evidentemente sorprendido, yo le digo al Señor en ese momento, perdóname Jesús, pero vas a comparar ese simple matrimonio con todo esto que yo he hecho. Y el Señor me dice, no lo puedo comparar, porque lo que tú hiciste fue mi obra. Y atender a ese matrimonio era mi voluntad. Hechos 16:6 dice, porque nosotros quisimos ir a Bitinia y el Espíritu Santo nos lo prohibió. ¿Qué les prohibió? Predicar el Evangelio en Bitinia. Pero ¿es de Dios predicar el Evangelio? Sí, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Después dice, después quisimos partir a Mitia y nos fue prohibido por el Espíritu. Y vimos en visión un varón macedonio que nos decía, pasad por Macedonia y ayudarnos. Y entendimos que la voluntad de Dios era que estuviéramos en Macedonia, no en Mitia y en Bitinia. ¿Por qué? Porque en Mitia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Amigos míos, por eso nadie va a recibir recompensas por obras, sino por la intención y por el carácter de la obra. Lo que se va a galardonar no es la obra, porque dice la Biblia que se presenta como heno, paja y hojarasca, y plata, oro y piedras preciosas. Este es el material con el que se presenta la obra. Y dice que pasará todo este material por fuego, cada uno de estos elementos. Ahora bien, si el fuego extingue ese elemento que viene siendo la obra, quiere decir que te presentaste ante el tribunal de Cristo con la obra que tú hiciste, con lo que no te mandó a hacer realmente. Pero si con el material con el que te presentas resiste el fuego, quiere decir que te presentaste con lo que Él realmente te mandó a hacer. Y termino, que he dicho que iba a ser corto, pero directo, 1 Samuel 15:22, porque se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los muchos carneros. Amén. No voy a desarrollar más el tema, voy a dejarlo aquí, porque creo que esto es lo más práctico, porque entendiendo más o menos lo que hoy he intentado compartir con ustedes, podemos empezar a vivir nuestra vida cristiana dentro de la voluntad, viviendo en santificación, intentando, si hemos cometido algún error y Dios nos ha perdonado, y si todavía no hemos restituido ese pecado, es el momento de hacerlo para que no se nos reste galardones. Evidentemente no he desarrollado el tema, no he especificado lo que son las coronas, o qué de coronas habla la Biblia y qué aspecto tiene el tema del galardón. He centrado más el tema en lo que realmente merece importancia, en cómo tú tienes que vivir hoy aquí tu vida cristiana para poder presentarte al tribunal y darle cuentas. Os voy a decir algo, saben que esa será, poner un ejemplo sencillo, ya que estamos dejando correr la imaginación, esa será la única cola en la que no vamos a querer colarnos. ¿Saben por qué? Porque todos los que hemos hecho obra, todos los que hemos trabajado, sabemos con qué intención lo hemos hecho realmente. Sabemos cuándo hemos pastoreado, cuándo hemos quedado bien con unos, cuándo hemos quedado bien con otros, cuándo hemos hecho aquello por favor de aquella familia, cuándo he hecho esto por verme un beneficio propio, para que la gente me aplauda, para que la gente me reconozca. O sea, realmente tú, que me estás escuchando y no nos vemos, pero tú me entiendes, tú realmente y yo realmente sabemos cuándo hacemos las cosas y con qué intención lo hacemos. Y como lo sabemos, cuando estemos allí, esa será la única cola en la que no querramos colarnos, porque sabemos de qué manera hemos trabajado y cuál ha sido el motivo que nos ha movido a producir la obra dentro de la misión de la Iglesia. Amén. Que Dios os bendiga. Este es el mensaje que quería desarrollar de esta manera, diferente, pero para que se entendiese un poco más, que el fin de todo es que podamos entenderlo y ponerlo en nuestra vida práctica. Que Dios os bendiga mucho. Adelante, amigo mío.